Las Fuerzas Armadas de Ucrania anunciaron hoy la destrucción en el Mar Negro de un buque de asalto anfibio del ejército ruso que navegaba cerca de la costa de la península de Crimea. Recordamos que fue ocupada por Rusia en 2014. Son las imágenes que estamos observando. Y el comunicado que emitió el Estado Mayor ucraniano en sus redes sociales sostiene: las Fuerzas Armadas de Ucrania, junto con las unidades de inteligencia militar, han destruido el gran buque de asalto anfibio de los ocupantes. Aquí vemos al ministro de Relaciones Exteriores británico, David Cameron, que instó hoy miércoles a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos a aprobar lo antes posible un paquete de ayuda militar para que Ucrania siga defendiéndose de la agresión rusa. En una rueda de prensa que efectuó en Sofía, en la capital de Bulgaria, Cameron destacó que Ucrania no solo hace frente a una agresión ilegal por parte de Rusia, sino que su lucha es crucial para la seguridad global. El jefe de la diplomacia británica destacó la importancia de mostrar al presidente ruso Vladimir Putin que su intento de conquistar otro país es un error y que, por el contrario, si se le permite triunfar, significará un retroceso para la seguridad europea y para la seguridad mundial. El presidente ruso Vladimir Putin promulgó hoy una ley de enmiendas al Código Penal que contempla la confiscación de bienes de aquellos que cometan crímenes contra la seguridad nacional, incluida la difusión de noticias falsas sobre el ejército ruso. En virtud de la innovación legislativa que entrará en vigor dentro de 10 días, se requisará el dinero, los valores y también las propiedades empleadas para financiar actividades que atenten contra la seguridad de la Federación Rusa. También se castigará la propagación de información falsa sobre el ejército, los llamamientos a acciones extremistas y contra la integridad territorial de Rusia, así como acciones públicas que busquen desprestigiar a las Fuerzas Armadas. El Tribunal más alto de Naciones Unidas dictaminó el viernes 2 de febrero que va a escuchar un caso en el que Kiev le pidió que declarara que no cometió genocidio en el este de Ucrania, como Rusia afirmó como pretexto para atacar a su vecino más pequeño. Ucrania llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia, también conocida como la Corte Mundial, días después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero del 2022. El pasado viernes, aquí los vemos, los jueces determinaron que el tribunal tenía competencia para conocer solo una pequeña parte del caso original. Los magistrados desestimaron una solicitud de Ucrania para decidir si la invasión rusa violó o no la Convención sobre Genocidio en 1948. En cambio, el panel de 16 jueces dijo que solo se pronunciarán en una etapa posterior sobre si Ucrania cometió o no genocidio en las áreas del Donetsk y Lugansk, esto es en el este de Ucrania, ahora regiones ocupadas por Rusia. Ornella, vamos a pedirle a Andrés Kripan que nos muestre en pantalla qué es lo que está pasando con la guerra en la cartografía. Sí, dos mapas vamos a mostrar. Bueno, aquí claramente es Rusia afirmando que está haciendo retroceder a las fuerzas ucranianas en dos lugares, sobre todo en Advinka y en Zaporilla. Estas imágenes aéreas y cartográficas se compadecen con lo que ha dicho el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, que han pasado de la ofensiva a la defensiva. Bueno, aquí claramente Rusia también lo está plasmando en este mapa que muestra dos posiciones distintas donde ha avanzado. Y este sí es muy interesante y
Es más, le quiero dar algunos datos precisos de lo que significa esto, porque los países bálticos han anunciado que se están preparando para una posible invasión de Rusia, es lo que muestran allí las flechas de Rusia invadiendo a distintos países como Estonia, Letonia, Lituania, y para eso, fíjense ustedes, están construyendo pirámides de hormigón y fosos y más de 1000 búnkers. Solo Estonia, un dato, solo Estonia planea gastar alrededor de 60 millones de euros en la construcción de 600 estructuras. Bueno, es el temor, allí vemos con las flechas. Con las flechas y esa construcción en azul más oscuro, sí, que sería, esta construcción anti-invasión rusa, podríamos decir. Y aquí, ¿no?, en concordancia con Bielorrusia, ¿no? Porque la frontera de Lituania y parte también allí es con Bielorrusia, sabemos, aliado de Exactamente, Rusia. que imaginan que desde Minsk, ¿no?, desde la capital, pueden llegar a invadirlos. No nos olvidemos que Rusia pide la detención del primer ministro de Estonia. Exactamente. En estas últimas horas. Bueno, y de los mapas, como todos los días, pasamos a los videos en primera persona que nos llegan directamente desde el frente de batalla. En este primer video son los combatientes rusos quienes aseguran que están tomando posiciones y haciendo retirar al ejército ucraniano, en este caso en Robotín. Y aquí es Ucrania quien publica que han atacado en la región del Donetsk, donde hay 3 muertos y 12 heridos, entre ellos niños. Bueno, según Rusia, estos ataques fueron producidos por Ucrania y muestran estas imágenes. Dice que el primer golpe fue asestado a un edificio residencial de 5 plantas, lo que provocó la destrucción de toda la entrada. El próximo video tiene que ver con Advinka. Así se desarrolla la guerra en esa localidad en la que Rusia sigue avanzando en sus posiciones y Ucrania retrocediendo. Bueno, de esta forma muestran cómo Rusia está preparada justamente para hacer frente a los focos de resistencia ucranianos. Pasamos al próximo video. Son más ataques de drones en la guerra. 9 vehículos aéreos no tripulados ucranianos fueron interceptados y destruidos durante la noche sobre las regiones de Belgorod, Voronezh y el Mar Negro. Esto lo informó, y lo está mostrando de esta manera, el Ministerio de Defensa ruso. También continúan los intensos combates en la región del Donetsk. Siempre les digo, ¿no?, cómo ha cambiado la geografía, todo nevado está. Bueno, las fuerzas especiales ucranianas están atacando algunas posiciones, y así lo muestran, de las fuerzas especiales rusas que, vuelvo a repetir, siguen avanzando en el territorio. En este caso, el ataque fue producido por el grupo de francotiradores del batallón 58 de las fuerzas especiales.
Y esto se trata, y así lo están informando, del sexto helicóptero derribado por Ucrania, el sexto helicóptero que en los últimos meses fueron derribados por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas. Seguimos abiertos a una solución política y diplomática basado en el respeto de nuestros intereses legítimos, basado en la consideración de las realidades que se han creado durante muchos años. Esto lo ha informado también el ejército ucraniano.